la pregunta podría ser: ¿es este Futures un verdadero mundial? Pues que te conteste Samu, que Samu le jugó. Bueno, yo pues el nacional, no el internacional, pero es verdad que es un entorno que al niño le hace pensar que sí. Claro, y porque todo alrededor es muy profesional, incluso los estadios o que se adecúan para la competición, pues ya tienen un aspecto diferente al que estás habituado a jugar, hay más público, hay mucha gente que no conoces, cuando igual estás acostumbrado solo a ver a familiares y amigos en las gradas, y la verdad es que sí que cambia y te hace pensar que estás en un mundial verdaderamente. Además, yo creo que también confunde, ¿no? Porque ya llamarlo mundial, y es verdad que es mundial, porque han traído a equipos por lo menos de Brasil, no sé si había otros lugares también. Pero al mundial se llega por unos méritos, aquí imagino que ha sido por una invitación. Y sí que vi que los que habían ganado, que creo que fue el Betis, ya les hablaban de campeones del mundo. O sea, que a esos niños les han puesto una mochila ya de campeón del mundo con 11 años. Y eso sí que es una confusión, creo que puede ser una interferencia negativa. Sí, por supuesto. De hecho, yo recuerdo del el campeonato que jugué yo, que pocos jugadores de los que estábamos allí representados en Azalevín, al final conseguimos ser profesionales. Entiendo que dimensionar ese éxito como que eres campeón del mundo a los 11 años, pues puede hacerte pensar que, joder, que ya casi, ¿no? Que puedes ser profesional, que si eres el mejor del mundo a los 11 años, mucho se tiene que torcer la cosa para no llegar a ser bueno cuando tengas 20. Y es que sí se tuerce, sí. Y encima, Samu, que les tratan, como decías, como campeones del mundo. Entrevistas, no sé qué. Bueno, es que es impresionante la cobertura. Y sin pensar nunca que cómo le afecta a los menores, seguramente. Y la segunda mentira es la que decías. Si no es mundial, la segunda es que el futuro, pues como aquí esto podrá alumbrar un poco más con datos, pero simplemente mirando los mejores jugadores elegidos de los torneos de los últimos 40 ediciones que ha habido, creo que ya, ni el 30% de los mejores jugadores, o en torno al 30%, llega a tener una carrera sentada en primera división. O sea que imagínate el resto. Claro, aquí, bueno, hay varios problemas, ¿no? Pero uno de ellos es el efecto de edad relativa, ¿no? Que con esas edades hay grandes disparidades en los niveles de desarrollo o de maduración, ¿no? Para empezar por los distintos ritmos de maduración que tenga cada niño, en este caso, y luego también por la edad relativa, ¿no? Que aunque seas del mismo año, pero no es igual primer semestre que segundo semestre, o no digamos ya enero que diciembre, ¿no? Que una separación de 10, 11, 12 meses a estas edades, pues es una brecha gigantesca. Y de hecho yo he visto algunas fotos de disparidades enormes. De talla, o sea, sí, enormes, eso es. Todo esto, bueno, no sé si hace falta abrir ese melón, todo esto suponiendo que no se haya mentido en la edad de nacimiento, ¿no? Que incluso eso puede agrandar estas diferencias. Pero bueno, suponiendo que todo el mundo ha dicho la verdad, aunque seas del mismo año, tanto por trimestre, semestre, como por ritmo de maduración, pues eso da lugar, ya digo, a niveles de desarrollo o estados de desarrollo muy diferentes que, claro, determinan el físico, la técnica, lo táctico y hasta lo psicológico. Estamos hablando de desarrollo emocional, sí. Claro, vamos a explicarlo bien esto para que se entienda, porque esto es una realidad que afecta al fútbol, pero afecta a todos los deportes y afecta sobre todo cuando estamos mirando posibilidades de talento o rendimiento. ¿De qué año sois vosotros, por cierto? Yo del 84. ¿Y mes? Marzo, primer trimestre. ¿Y tú, Héctor? Del 81 y de septiembre. Sería pues tercer trimestre. 78 septiembre. Si miramos el efecto RAE, de los tres, ¿quién tendría más probabilidad de haber llegado a ser deportista de élite?
Claro, yo que estoy en el primer trimestre. Así es. Y esto parece magia, pero hay que explicar por qué pasa esto. Claro, esencialmente porque se confunde desempeño actual con capacidad potencial. O sea, se confunde con lo que estás demostrando hoy, aquí y ahora, con lo que podrás llegar a demostrar cuando los niveles de desarrollo se igualen, es decir, pasada la pubertad. Es decir, O tengo sea, aquí enfrente a un grupo de casi 30 niños, que son todos del mismo año más o menos, y hay unos que han nacido en el primer trimestre, otros en el último, y por entrada ya por maduración simplemente, aparte del talento, que obviamente es lo que discrimina también la capacidad de ejecución, los que han nacido en el primer trimestre les vamos a pensar que son mejores, ¿no? claro, y aparte, y más todavía eso, cuanto más físico sea un deporte. Entonces, pero bueno, físico, técnico, bueno, táctico y psicológico, es que realmente todos los factores del rendimiento dependen del desarrollo. Claro. Porque, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, que es un aspecto psicológico, eso también depende de tu nivel de desarrollo. Por ejemplo, la visión de juego en el campo, el intuir los comportamientos de los rivales, eso también tiene relación con la maduración, porque si has tenido más experiencias, eso, por si tienes más empatía, ¿no? Leer el comportamiento de los otros es empatía. Luego, por supuesto, en el batalla, en el duelo, en el cara a cara, en el enfrentamiento, a veces incluso físico, ¿no? Cuando tienes que pegar un empujón o tienes que imponer tu cuerpo sobre el del otro para coger la pelota, eso es físico puro y duro. Y claro, eso, si tienes... Y además es partes que a veces se ven como innatas, ¿no? En el carácter de los niños cuando hacen un deporte. Realmente no es que son innatas en el desarrollo, pero también porque han tenido la oportunidad de manifestarlo por maduración. Es decir, el de septiembre, octubre o el de noviembre todavía no han tenido la oportunidad de desarrollarlo. Y lo importante no solamente es eso, ¿no? Es explicar que como pensamos que tiene ventaja, ponemos en ellos ya la expectativa y cierta proyección para que tenga esa ventaja, ¿no? Claro, ahí entramos con el efecto Pigmalión. Tanto en sentido positivo como en negativo, ¿no? Claro, que si tú crees que tiene talento porque estás confundiendo desempeño con capacidad, inconscientemente le vas a tratar de otra manera a ese niño. Le vas a dar más oportunidades y más ayudas, que son las dos cosas. Y o sea, vas a valorar más seguramente sus aciertos, imagino, ¿no? Eso es. Y lo contrario también, claro. O sea, que del que por no demostrar hoy desempeño le atribuyes baja capacidad o bajo talento, entonces inconscientemente también cambias tu manera de comportarte con él y profecía autocumplida. Claro, si le das menos oportunidades, menos ayudas, eres menos benevolente, vas a truncar sus oportunidades de aprendizaje y de desarrollarse, claro. Claro, entonces se amplifican esas diferencias pequeñas hoy, pueden ser dramáticas mañana, porque claro, el que se le suponía bueno, se le dan oportunidades para crecer, pese a que su techo quizá es más bajo que el del otro, pero claro, como el otro no lo ha desarrollado ese techo, porque no ha trabajado, porque el entorno no ha creído en sus posibilidades y no le ha dado o no ha actuado en consecuencia. O sea que... Y esto es brutal para explicar la capacidad que tenemos los adultos pedagógica, de que podemos hacer que las personas sean mejores. Podemos hacer o no que desarrollen su potencial. O sea que sí. Eso es. Uh-huh. Tenemos esa capacidad. Las personas somos educables y tenemos la capacidad de desarrollarles cerca de su máximo potencial. ¿Esto cómo lo se tiene en cuenta para cuando entrenamos, Samu? Pues la verdad que haya un técnico que tenga esta sensibilidad, creo que multiplicaría las opciones de éxito de una cantera, ¿no? Que al final es lo que de lo que se trata, de que los jugadores que se captan cuando son pequeños, pues acaben teniendo posibilidades de llegar a ser profesionales. Pero además yo añadiría una cosa más, que en esa práctica de la que hablamos y en la que esos niños del primer semestre, ¿no? De hacer esa diferenciación, creo que también tienen un refuerzo implícito en la práctica. Es decir, si yo tengo una ventaja evolutiva y me permite ganar más duelos, como decía Héctor, que es donde quizá más se puede ver cómo se nota
¿Cómo sienta que eres defensa? Hablas de ganar duelos, no de meter goles. Claro, no, pero era por lo que decía Héctor, ¿no? Vale. Que donde puedes imponer tu fuerza física. Y eso te Claro. hace que tengas una acción de éxito y que vayas con más confianza a la siguiente acción y que modules Claro. un autoconcepto pues poderoso. Y ahí entraría en vez del Pigmalión, el efecto Galatea. Exactamente, cuando eres capaz de alguna manera pues generar esa fuerza en ti, ¿no? Que no necesites tanto el refuerzo externo, sino que tú seas consciente de tus capacidades y de alguna manera de tu talento, que creo que resulta determinante, ¿no? Que tú creas que puedes hacer algo para terminar haciendo. Así que lo que hemos planteado de entrada no es tanto una responsabilidad de los entrenadores, ¿no? O de los educadores, porque obviamente el que tiene éxito ya tiene cierta gratificación social por lo que hace. Si encima solo pones el énfasis en eso, solo das oportunidades a unos. Pero has hablado de la captación, esto es básico. Los sistemas educativos de demás entidades que nos dedicamos al rendimiento deportivo no podemos permitirnos tener una pérdida de talento. Y esta pérdida de talentos se puede equilibrar simplemente captando niños por trimestres. Es decir, comparándoles con su trimestre, que entrenen con su trimestre y elegir a los mejores de cada trimestre. Y ahí sí que estaríamos acercándonos a captar más talento puro. Me imagino, ¿no, Héctor? Sí, claro, eso sería el escenario ideal. Eso sería si puedes pedir y te lo dan todo, pues sí, claro. Que se podría asimilar a lo que llaman biobanding, o sea, juntar por desarrollo biológico, no cronológico. Pero en este caso no sería en el entrenamiento tanto como en la selección o mejor dicho, en la evaluación. Pero sí, claro. Esa sería la única manera de rescatar todo ese talento perdido. Bueno, y luego, esa es una manera, y otra manera que quizá podemos discutir cómo se explica, porque sí que es una realidad. Hemos analizado la plantilla, o mejor dicho, la cantera completa del Real Madrid. Club de fútbol, y hemos considerado en niños o en el lado masculino, porque en el lado femenino es incompleto no sé si decir la escalera, o sea, la escala, sí, o la escala, la eso es. sí. En el caso de los niños sí que hay desde pre-Benjamín hasta juvenil, y después vendría ya el Real Madrid C, el Real Madrid Castilla y el Real Madrid primer equipo. Está toda esa escala, claro, en niñas creo que empieza en cadete, y antes de eso no hay. Entonces, si tomamos el Real Madrid masculino desde pre-Benjamín hasta el primer equipo, pasando por cadete, juvenil, Real Madrid C, bueno, todo lo que hay en medio, ahí sí que hay un punto de inflexión en juveniles. Venimos, por redondear, de 80% niños de primer semestre versus 20% de segundo semestre, y ahí no es muy grande el cambio, pero sí es significativo, y pasamos a un 70% por redondear de primer semestre, 30% de segundo semestre, o sea que en ese momento, en el juvenil y hacia adelante, pueden entrar, es más permeable, no del todo, no 100%, pero algo más permeable y de forma significativa a chavales de octubre, de noviembre. Esto lo que explica en origen es, primero, que, pensando en macro, que al captar talento, que es el fin principal para desarrollarlo después, se está dejando de captar el talento más allá, como mínimo, de junio, del segundo semestre. Y que además se les ha dicho a niños que no tienen tanto talento, que sí lo tienen, y se le ha hecho creer en ellos para que mejoren, con lo cual su umbral máximo de potencial no será tan alto como que se esperaba. Básicamente estas lecturas se pueden tener, ¿no? Hablabas ahora, perdón, de los de primer o segundo semestre. Quiero decir que hay gente que se ha perdido, niños de segundo trimestre que no se captan como talentosos cuando lo tienen, se les deja fuera porque compiten en desigualdad con otros que tienen ventaja,
y luego ha habido otros que se les ha dicho que sí tienen talento cuando realmente sabemos que no va a ser tanto talento de origen. Sí. Esto pasa, esto es el efecto Rai, ¿no? Y luego lo que planteabas es que hay cambios, pero ahí entran otras lógicas. Pueden entrar lógicas de mercado incluso, porque mayores de 18 años se pueden fichar de todo el mundo ya. Claro. Y también puede... Dime, perdón. Sí, claro, pero ahí la pregunta, y esto lo hemos hablado por WhatsApp en el grupo, que esto lo esgrimía Samu, y que no está claro, o sea, que habría que discutirlo y determinarlo, pero claro, ¿por qué llegan esos de 18 años de segundo semestre? ¿Por qué ahora sí se incorporan al Madrid? Porque son buenos. Con independencia del mes de nacimiento, porque claro, ya a partir de la pospubertad ya los desarrollos se igualan. O sea, todo el mundo ya ha alcanzado su casi al 90 y pico % el máximo de su desarrollo físico. O sea, todavía quedarán algunos pequeños ajustes, vamos a decir, pero has alcanzado la madurez física. Entonces ahí ya es irrelevante el mes de nacimiento, porque se ha alcanzado, ya digo, la madurez física. Pero claro, mi pregunta es, ¿cómo esos chavales, pese a ser de noviembre o de octubre, siguen todavía dedicándose al fútbol de modo que ahora pueden incorporarse al Madrid? Pues mi explicación es que en los clubes donde estuvieron no se fue muy selectivo. O sea, que fueron, digamos, los criterios de selección o de promoción laxos, o que allí se permitía que todo el mundo jugase, aunque fuera malo, para decirlo rápido y mal. Pero porque si no, ¿por qué un chaval, pese a ser de noviembre, y por lo tanto, si estuviera en clubes de primera, ya se le habría mandado a paseo, porque en etapas inferiores no habría demostrado esa superioridad física que se confunde con el talento? O sea, ¿por qué ese todavía sigue allí? Pues mi única explicación que se me ocurre es porque en esos clubes, equipos donde estuvo jugando, no se fue tan estricto, tan severo, no se les pusieron unos estándares tan altos. Es la única manera que yo tengo dos explicaciones. Esa que planteas es una, primero, porque claro, el que capta talento a esas edades ya desprecia a los otros, y la otra también creo que el que tiene talento y el que tiene también una implicación, un propósito de vida con el fútbol, lo mantiene donde pueda, y si ese talento sigue siendo tan bueno como se pensaba de pequeño, si lo mantiene a esas edades, le vale para llegar al Madrid. Y luego además has dicho otra cosa, que hablas de la ventaja física, ¿no? Y al principio lo has matizado, también la ventaja mental. La mayoría de niños que entran en estructuras de élite, en todos los deportes, no solamente fútbol, no solamente el Madrid, ya tienen otra mochila más, las expectativas, las presiones y toda esta parafernalia que se crea con los mundiales de fútbol y este tipo de cosas. Eso, si no se administra bien, lastra también. No sé si estás de acuerdo, Samu, con esto. Sí, sobre todo porque creo que, como dices, si un jugador puede llegar al Madrid en edad juvenil porque ha tenido la oportunidad y en ese sitio donde haya estado antes han tenido también la paciencia, ¿no?, de sostener ese desarrollo, habla justamente de los riesgos de nombrar campeón del mundo a jugadores de 11 años, ¿no? Porque ese talento precoz sí que estaría muy relacionado con la edad relativa, con esa ventaja física a nivel madurativo, pero no con el talento real. O sea, te hace como perder perspectiva fijarte solamente en esto. Sin embargo, el no haber estado en una cantera profesional, además estamos hablando de la del Real Madrid, ¿no?, es top a nivel mundial, y poder llegar habiendo estado jugando, no sé, en el Alcalá, por ejemplo, cuando eres juvenil, habla de que igual ese proceso anterior no es tan necesario como pensamos, sobre todo con el enfoque que se tiene actualmente. Yo creo que el campo de mejora que tienen todos los clubes con estructuras profesionales está muy ligado a esto, a ser mucho más sensibles a la realidad madurativa de los jugadores, a que los criterios de alguna manera cambien, a priorizar el proceso por encima del resultado. Claro, y además también habla de otra lógica que sabemos que existe, y Héctor también la puede comentar. Sabemos que ser muy bueno en algo de pequeño tiene poca relación con mantener esa experticia cuando eres adulto. En cambio, los 18 años, si eres muy bueno en algo, sí que estás cerca de mantener esa experticia cuando eres adulto.
Claro, sí. Aplicado a este mundial, por ejemplo, ¿no? Los que están señalando como MVP, o sea, Most Valuable Person, ¿no? Yo creo que es eso, el MVP, ¿no? El jugador más valioso, que en este caso creo que ha sido un chico del Betis. Claro, una gran pregunta, y creo que esa búsqueda ya la hiciste tú, Gonzalo. Una gran pregunta es, ¿estará en el primer equipo del Betis dentro de 10 años? Cuando tenga 22. Pues mirando la gente anterior tiene un 30% de posibilidades. Pero si encima decimos lo que ha dicho la Samu, de que se le va a poner la mochila, que es campeón del mundo ya, y se le empieza a definir por eso y no se le protege de esa presión externa, pues posiblemente tiene una dificultad más, que si estuviese jugando en el Alcalá, pues igual no la tenía. Ya, respecto a esa presión, claro, se me ocurren muchas cosas, pero la primera que me viene a la cabeza es esto de una identidad monofacética en lugar de multifacética. Quiero decir que igual el chaval se convence de que toda su valía personal depende de cuán bueno es al fútbol, y en el momento en que eso empiece a fallar, por ejemplo, cuando ya se igualen los niveles madurativos, a ver qué pasa con la salud emocional. O sea, si te crees que solo sabes jugar al fútbol o que la gente te quiere porque eres bueno al fútbol, o no digamos ya si se lesiona. Y ahí eso lo modula el entorno más que el niño, porque es lógico que un niño de 11 años, que todavía están saliendo de la etapa de la fantasía, se crea eso. Pues claro, se lo tiene que creer con la edad en la que está. El problema es que sea el entorno el que también se lo crea, lo potencie o solamente le identifique por eso. Ahí llegan las dificultades. Sí, no sé a quién le escuchaba hace poco, ya no me acuerdo, yo creo que era una psicóloga deportiva, yo creo que era Obdulia, que estuvo en el CAR de Madrid, Obdulia Tejón, yo creo que fue a ella. Claro. Si no es ese nombre, queda guapísimo el nombre. Sí, creo que es Obdulia Tejón, que trabajó en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid. Pues yo creo que comentaba que, claro, pues niños del Betis, claro, eso es provincia de Sevilla, corregidme si me equivoco, provincia de Sevilla, y están desplazados en Brunete, que si no me equivoco es provincia de Madrid o Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, a estas edades lógicamente habrán ido acompañados de su padre y su madre, pero bueno, vamos a suponer que su primo o su hermano se ha quedado en casa. Sí, pero que acompañado van en concentrados, no van con las familias. Ah, sí. Sí, hombre, claro. Ah, vale, pues mira, más a mi favor. Con el autobús, con el equipo y un hotel del equipo, claro, pero así van también que esto es otro efecto que tenemos que hablar al final. Esto que pasa en Brunete se reproduce a escala ahora en Semana Santa y en verano en múltiples torneos. Uh-huh. Claro, mira, pues me lo pones en bandeja. Claro, lo que quería decir yo, y referido a cómo el entorno promueve que estos niños sean multifacéticos, que sean más allá de grandes futbolistas hoy, que no sabemos lo que será mañana, pero que cuando llamen por teléfono, pues ayer por la tarde o cuando concluyese este torneo, cuando llamen por teléfono es: ¿y qué tal en la habitación? ¿Y te has mareado en el autobús? ¿Y con quién ibas sentado en el autobús? ¿Y os lo habéis pasado bien? ¿Y qué cosas habéis visto en la ciudad? Y quiero decir, que no le pregunten él: ¿has ganado? ¿Has ganado el partido? Bueno, ¿cuántos goles habéis metido? O que no haya cánticos, camisetas de campeón del mundo, un publireportaje, entrevistas, que es lo que suele pasar. Sí, por supuesto, pero digo, así una cosita pequeña, que aparentemente nimia, pero eso, muy inmediata, pues eso, que... Sí. ¿Con quién ibas sentado en el autobús? Ah, es ese con el que estuviste en los campamentos, cuando fuisteis a las canoas, al paddle surf... Yo qué sé, o sea, quiero decir que... Y esto es básico, Héctor, porque donde pones la atención es lo que implícitamente reconoces como importante. Así que eso que dices es básico y es elemental y es sencillo. De acuerdo con ello. Samu, comentabas también antes, porque aquí lo interesante es el efecto, esto existe, el que tenga alguna duda que lo mire, el efecto Ra es como un elefante en cualquier cristalería, y es contundente y ocurre. ¿Qué pasa? Y como el sistema sigue funcionando, porque si da igual que esté uno que otro, pues nadie lo quiere cambiar desde dentro.
pero sí que podemos pensar en cómo educamos para que realmente todo el mundo tenga igualdad de oportunidades en el desarrollo deportivo, ¿no? Y no solamente aquellos que tienen cierta ventaja. Samu, ¿cómo crees tú que se puede fomentar el efecto Galatea cuando entrenas a un grupo de niños? Pues es justo lo que comentaba antes de la sensibilidad del adulto que acompaña el proceso, ¿no?, de aprendizaje. Por ejemplo, hablábamos alguna vez de la importancia que tiene que puedan vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Aunque puedan convivir, ¿no?, con una práctica intensiva de fútbol, que es como, por ejemplo, irte de excursión de fin de curso. Yo he comentado muchas veces con vosotros que yo no fui a ninguna excursión de fin de curso porque normalmente siempre eran al final de curso, pero coincidía con el final de temporada y pues siempre di prioridad a ir a esos torneos de los que tú hablas o a los partidos que se tuvieran. Y creo que el fútbol me ha dado muchas cosas, pero me ha quitado otras, ¿no? Y creo que esto los niños no son todavía conscientes de tomar estas decisiones que van a ser tan trascendentes a lo largo de su vida, ¿no? Porque como también hemos hablado en otras ocasiones, a los 40 años como mucho dejas de ser deportista y te queda toda la vida por delante, deportista profesional me refiero. Entonces, una de las cosas que sí me ha dado el fútbol es precisamente eso, el haberme hecho sentir válido para hacer algo, que en este caso era jugar al fútbol, y haber conseguido desarrollar eso en mi interior, pues creo que sí que ha sido una herramienta para la vida también, y ahora de adulto, pues compaginarlo con otro tipo de herramientas que me permitan no sentirme válido solo para jugar al fútbol, sino para otro tipo de actividades. Bueno. Y esto es lo que creo que no ocurre, que ahora mismo puede que tu entorno te lleve a interesarte por otros caminos, por otras alternativas de ocio incluso, o para explorar tu talento, pero que precisamente donde debería de partir, que es de tus entrenadores, pues no se sanciona todo lo que señale que el fútbol no es lo primero para ti. Y ahí creo que se comete un error grande. Bueno, de hecho también tiene de esto evidencia Héctor, porque las personas que llegan a ser talentosas de cualquier disciplina en su vida adulta son personas que son capaces de desconectar, y que en su programación anual también desconectan en una buena temporada de aquello que hacen con mucho énfasis y mucha experticia. ¿Verdad, Héctor? Estaba pensando. Claro, lo primero que inevitablemente me ha venido a la mente, porque lo he estado escuchando esta misma mañana, que es un podcast que dirige, vamos a decir, no sé cómo se dice en español, porque en inglés dicen host o hosting, bueno, un ex triatleta, que es Jan Frodeno. Y lo que hace es entrevistar cada episodio a deportistas en activo o deportistas retirados de deportes muy dispares, o sea, no necesariamente tienen que venir del triatlón. De hecho, de momento en unos 15 capítulos que lleva solo ha habido un triatleta. Y hablan sobre psicología del deporte, aunque nadie es psicólogo, pero bueno, hablan pues de todos estos procesos, de la retirada, de la lesión, del sobrellevar una etiqueta que te han puesto por haber ganado un oro olímpico, por ejemplo. O sea, son todo cuestiones psicológicas vividas, digamos, en primera persona o desde dentro. Y él lanzaba una pregunta y distintas personas han contestado de distinta manera, pero de si en algún momento de tu carrera profesional tienes que estar al 100% completamente enfocado en eso para triunfar. Pero incluso atletas de primer nivel en su deporte lo han dudado. O sea, yo creo que todos estarían de acuerdo en que para una carrera deportiva longeva hace falta cuidar o cultivar distintas facetas. Yo creo que sí. Y más para la infancia, que están en proceso de maduración. Claro, ahí por supuestísimo. Claro, ahí por supuestísimo. E incluso tendríamos el famoso estudio de finales del año pasado, que analiza 34.000 carreras profesionales en artes, deportes y ciencias, y que nos habla de la especialización tardía versus temprana y el multidisciplina temprano, que es realmente el camino al éxito, ¿no? Entonces, esto no va
tan allá, quiero decir, esto está pensado en la actividad que llevas a cabo, la disciplina que practicas, que la combines con otras disciplinas, pero que lo podríamos extender a que no solo hagas 2 deportes, sino que también, pues, vayas a pasear, hacer senderismo, que vayas a tomar café, que bueno, en el caso de los niños, pues vayas a cumpleaños, no sé, que vayas, y yo creo que sería muy interesante el que tengas también amistades, no solo actividades, fuera del las deporte, dos. sí. Claro. Eso es. Fijaros que hemos hablado de la potencia del efecto Pigmalión, autoprofecía cumplida, es decir, aquel que miramos con un poco más de expectativa, de proyección, de confianza en que puede ser válido para algo, o aquella suele responder positivamente a ello. Hemos hablado del efecto Galatea, que es lo que decía Samu, que cuando tú te sientes válido para algo, pues la exploración del entorno o la evaluación del entorno te importa, pero menos, porque tú te sientes válido y tienes pruebas de ello. Que eso sería ideal, que el deporte sea una cuna de efecto Pigmalión, de autoprofecía cumplida, y que además genere efecto Galatea en cada niño, cada niña. De hecho, por eso decimos que el deporte es bueno, aunque luego no sea así para todas las personas. Pero puede ser que el efecto Golem, que es todo lo contrario, el quitar oportunidades, el hacer sentir a las personas débiles o incapaces, puede ser que sea el poner solo foco en la competición el que provoca esto. Porque además tenemos el ejemplo de Noruega ahí como en la recámara para tener un buen espejo. ¿Qué pensáis de esto? Sí, yo creo que ¿Samu? sí, ¿no? Que al final que te quiten oportunidades, sobre todo cuando eres más pequeño por cualquier circunstancia, entendemos que esto es multifactorial, de alguna manera condiciona, ¿no? ¿Cuál es tu propia percepción de tu capacidad? Si tú crees que no puedes hacer algo, no vas a poder hacerlo, ¿no? No vas a atreverte tampoco a arriesgar por el miedo a equivocarte o a fallar. Esto condiciona también tus relaciones sociales, ¿no? Si tú crees que te gusta mucho jugar al fútbol, tus amigos van a jugar al fútbol y resulta que tu entrenador o entrenadora te hace creer que tú no eres bueno jugando al fútbol, pues tu estatus dentro de ese grupo de pertenencia, que para ti debería ser algo positivo, pues obstaculiza, ¿no? De alguna manera se intoxica por esas perspectivas del adulto, esa falta de expectativas, más bien. Y muchas veces no tiene que ver con que te echen una bronca o con que te ridiculicen en un momento dado a la hora de corregirte un error, sino muchas veces es todo lo contrario, ¿no? La falta de atención, de apoyo, sí. Algún gesto que te hace sentir igual o de mal o peor. Sí, sin duda. Y Héctor, ¿crees que puede haber alguna relación entre el éxito que tiene Noruega, seguramente el que no tiene competición en estas edades y que está cazando talento de otros meses, que no lo hemos mirado, no sé si existe? ¿Cómo afecta el efecto RAE a los rendimientos noruegos en las Olimpiadas? Podemos mirarlo. Pues mira, no se me había ocurrido, pero podemos ver mes de nacimiento de los grandes, que son muchos, deportistas noruegas. Podríamos mirarlo. Claro. Por ejemplo, así a bote pronto, los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, donde han tenido eso, más de 40 medallas, lo digo de memoria, es que no sé si eran 40 y pico o 60 y pico, pues esquí de fondo, por ejemplo, y otros, biatlón, supongo. Los Juegos Olímpicos de Invierno podríamos echar un vistazo, o sea, si hay algún sitio donde recabar esta información, pero mirar los meses de nacimiento, pero me atrevería a decir que ahí va a haber, pues no sé si 25% de primer, segundo, tercer, cuarto trimestre, porque por azar, yo creo que así es como se divide la población global del mundo, y en este caso yo esperaría que sí, porque efectivamente, como ahí lo que se prima es lo que llaman el disfrute del deporte para todos, ¿no? Que ese es el lema, el Joy of Sport for All, y como además eso se refleja en esas porcentajes de participación en deporte organizado, que también lo digo de memoria, no sé si es 93% en población infantil, sí, 70% en población adulta, pues claro, si has conseguido que toda esa gente se enamore del deporte, se enganche con el deporte y lo practique siempre,
pues por lógica yo esperaría que hubiese gente de todos los meses. O sea, que digamos han logrado anular o eliminar el RAE. Pues seguramente que vamos a comprobarlo porque seguramente sea así. A mí me gusta que en el lema además también dicen que el deporte es tu derecho. Y eso creo que va enlazado con lo que dice Samu de que, ojalá cualquier niño o niña que haga deporte tenga el derecho de luchar o de disfrutar de ser su mejor oportunidad, su mejor nivel. Y que no la estructura ni la relación con los entrenadores o entrenadoras le quiten esas oportunidades. Yo creo que sería brutal eso. Desde luego, ¿no? Hay veces que se habla de que cuando un entrenador se cruza con un deportista muy talentoso, tenga un talento precoz, lo que tienes que hacer es no estorbar, no molestar, claro, que se está desarrollando. Bueno, pues creo que esto nos lo debemos aplicar aunque el talento no sea tan evidente. O sea, no estorbes, da oportunidades a todos, porque además la suerte que tenemos y que la evidencia da soporte a esa idea es que se aumentan las posibilidades de que la gente alcance su mejor versión si el entorno es seguro, si se ofrecen las mismas oportunidades y si se tiene más en cuenta el proceso que el resultado. O sea que además, Samu, perdona. Samu, que no solamente no estorbes, pero además protege, porque protege en este momento es una obligación. Es no estorbar y proteger. Claro, no estorbar iba implícito el proteger, porque si no proteges se está estorbando. O sea que también. En ese sentido sí que es lo principal. Que no pase un jugador por tus manos, por hacerlo metafóricamente, y que tú pues restes oportunidades, porque igual estás perdiendo talento, o sea, no estás haciendo bien tu trabajo. Si lo que te pretendes que consigas esa mejor versión del deportista. Y así es. Yo creo que para acabar podemos hacer una ronda los tres de cómo concluimos. Y yo mi visión de esto del RAE es que tenemos que tener en cuenta la edad madurativa de los niños y las niñas antes de hacer ningún juicio, porque les define posiblemente más el estado madurativo que tienen que cualquier otra cosa. No sé vosotros qué opináis. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que comentaba antes Héctor también, de que sería un escenario utópico el poder agrupar por maduración o en lugar de por edad cronológica. Creo que sería un avance. Evidentemente va un poco contra las estructuras de organización actuales, pero creo que es un ámbito que merece la pena darle una vuelta y no sé, de alguna manera, ¿no? Si puede aportar algo, ¿no? Y fíjate que lo que decías también era de que hay medidas que son fáciles, que se pueden cambiar muy fácil. En vez de haber un campeonato anual en que solo gane uno, que luego hay diferencias abismales en las ligas, pues que haya 4 campeonatos por año. Campeonato de estaciones, campeón de invierno, de primavera y de verano. Imagínate, pues ya es una forma de que la competición llegue a más personas, por ejemplo. Y Héctor, ¿cuál sería tu resumen? Pues mi mensaje para llevar a casa, que además yo creo que va a ser siempre en la misma línea, mis conclusiones, va a ser un denominador común, y es, primero, toda persona que interactúe con menores tiene que saber sobre aprendizaje y desarrollo infantil. Punto número 1. O sea, y creo que hay esperanza en este sentido, porque estaba la semana pasada escuchando al director de cantera del Athletic de Bilbao, y esta misma mañana también, además de ese podcast que os dije antes, he estado escuchando también una mesa redonda con gente de canteras, por ejemplo también de la Real Sociedad, y creo que cada vez estamos más de acuerdo en eso, que toda persona que interactúe con niños y niñas tiene que saber sobre aprendizaje y desarrollo infantil. Y punto número 2, hablábamos antes de que cuando tú crees ver talento, que en realidad es desempeño actual, es desempeño hoy, no sabemos qué será mañana, pero cuando crees ver talento, ¿qué ocurre? Que cambia tu manera inconsciente de comportarte. Decíamos, le vas a dar más oportunidades, claro, le vas a dar más ayudas, vas a ser más benevolente. Entonces, hay que saber sobre aprendizaje y desarrollo, y hay que tomar conciencia de las cosas que pensamos y creemos respecto
de esos peques que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Estamos hablando de que idealmente deberíamos darles las mismas oportunidades a los de desarrollo tardío. Pero claro, para eso lo primerísimo es darnos cuenta de cómo estamos pensando y cómo estamos tratando a unos y a otros. Que es muy fácil, digamos. Fíjate que aunando lo que habéis dicho los dos, ¿no? Posiblemente tener en cuenta siempre que lo más importante es la motivación interna por lo que hacen, es protégeles del resto. Si tú sostienes que tenga motivación interna por la actividad que haga, ya está, no hay que hacer mucho más. Lo que tenga que hacer será. Pero eso, tenemos tarea, tenemos tarea porque pese a que, ya sabéis lo que dijo Daniel Kahneman cuando recibió el premio Nobel, que pasó toda su vida investigando sobre los sesgos, es decir, sobre estos pensamientos automáticos y equivocados, vamos a decir así, que él mismo, habiendo dedicado toda su carrera investigadora a ello y divulgadora también en su famoso libro Pensar rápido, pensar despacio, Sistema 1, Sistema 2, que dice, yo soy el primero que no puedo escapar de los sesgos. O sea, que de los sesgos cognitivos. O sea, que yo soy súper consciente de esto, pero claro, como son automáticos, o sea, que es un trabajo constante. Sí. Autorreflexión sobre la práctica diaria. Creo que eso es una herramienta clave. Que trabajamos con grupos, cuando los grupos son de niños, mucho más. El examinar lo que hacemos, el no dar nada por sentado, revisar lo que parece que hacemos todos los días con normalidad y por ahí creo que nos da panorámica de lo que estamos haciendo, nos da también más poder o más oportunidad para intervenir. Y seguramente que si cruzamos el tema de hoy con la conversación anterior, el RAE en las niñas sea más brutal, seguramente. Habrá que mirarlo también porque seguramente también hay una brecha de género en ello. Y también, Héctor, que has dicho hablando así todo a la Real Sociedad, creo que tenemos que hablar el próximo podcast de la mercantilización del deporte base, donde importa poco el desarrollo del talento, importa más en la compra y el mercado del talento en niños, con captaciones agresivas de algunos clubes que no les importa extraer a niños de sus familias, sus entornos con 11 años, sabiendo lo complicado que es que esos niños de 11 años tengan un desarrollo de élite en el futuro. Así que dejo el melón para el próximo día. ¿Qué os parece? Muy bien, tenemos tarea. Siempre terminamos con tarea, pero está muy bien. Y esto habló Iniesta, ¿no? Que además también es como un hilo conductor de todo lo que habéis dicho. Iniesta participó en ese torneo de Brunete que ganó el Racing, fue nombrado el mejor jugador, de ahí se fue a Barcelona a la Masía, en la que lo pasó mal. El hecho en las declaraciones muy mal. Y es un caso de éxito, de haberlo conseguido todo. Que metió el gol del primer mundial de España, o sea, quiero decir. Y aún así la reflexión es de, esto es muy duro. Así que y secuelas de salud mental siendo adulto y además en contacto con una persona que era el coordinador de la Masía en aquel momento, que ha sido reconocida por abusos sexuales continuados a muchos niños y niñas en su práctica como profesor de educación física y monitor de fútbol. Así que es un tema ideal. Mira, podemos usar también a Iniesta como eje conductor de todo esto. Perfecto, pues así quedamos. Sigue rodando el balón. Muchas gracias. Buen día. Igualmente. Y Samu también tendrá mucho que decir cuando hablemos de mercado porque fue profesional sin tener agente nunca. Así que también tenemos otra cosa. Que nada más, después fui yo mi propio agente. Eso es verdad. Muy bien, un abrazo. Buen día, chao. Buen día.